Hola, buenas tardes. Nos encontramos con nuestro segundo participante en este espacio reflexivo y académico en el cual pues estamos abordando el tema del perdón y la reconciliación dentro de un proceso de investigación que estoy realizando en el curso de modelos de intervención en psicología comunitaria. Mi nombre es Sandra Forero, maestrante del programa de psicología comunitaria y me encuentro aquí con la doctora se me escapa el nombre. Muy buenas tardes, mi nombre es María Isabel Pedraza, soy profesional en psicología, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y maestrante en neuropsicología y educación. Muchas gracias, doctora María Isabel. Entonces voy a empezar a comentarle pues cuál fue el proceso de investigación que se hizo frente al tema y en esa medida pues entonces iremos explicando si usted considera que tiene alguna apreciación para darla allí o si la desea hacer al final de la presentación, pues también lo podemos generar. Listo. El tema entonces que abordé es el perdón y la reconciliación, pero no lo tomé como un problema o una problemática, sino por el contrario como una respuesta resiliente y positiva que pueden tomar las personas, en especial víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia. ¿Sí? Para ello, quiero comentarle un poco frente al tema del conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son sus actores? Las víctimas, los victimarios y la comunidad. ¿Sí? En Colombia, digamos que hemos sufrido una serie de conflictos, ¿sí? Una guerra sangrienta a partir de poderes, de intereses, que han marcado significativamente nuestra sociedad. Dentro de esa investigación hemos encontrado, digamos, una información estadística sobre el conflicto armado, ¿sí? Y dentro de esa información estadística encontramos las diferentes, digamos, acciones que pueden ser cuantificadas en cuanto a hechos que los grupos al margen de la ley pues han generado: secuestros, acciones bélicas, minas, reclutamientos, violencia sexual, desapariciones forzadas, asesinatos, ataques pues a bienes y a personas civiles, atentados terroristas, entre otros. Todo ello nos lleva a pensar en la necesidad, pues obviamente, de un modelo de intervención que pueda, digamos, atender a esta problemática. Y considero que el perdón y la reconciliación es una de las estrategias más significativas porque permite dar una respuesta positiva y promover obviamente un bienestar psicológico y social a aquellas personas que han sido víctimas del conflicto y a aquellos también victimarios que les permite generar procesos de transformación. Y para eso me apoyo pues en Baskin y Enright en el 2004 y en Calihan y Polozian en el 2009. Luego, pues obviamente voy a proceder a explicar qué es la reconciliación y qué es el perdón como dos elementos centrales e importantes en este proceso de transformación. El perdón, digamos, desde Murphy en el 2003 es concebido como un sentimiento en el que la persona tiene la capacidad de sobreponerse, ¿sí?, a esos sentimientos negativos de venganza, de rencor ante el agresor o a la situación o el evento que haya causado. Por el contrario, McCollum y Root en el 2005 definen el perdón ya como un proceso a nivel psicológico que realiza cada persona en el que no olvida el hecho o la acción, ¿cierto?, de la ofensa o la agresión, pero le permite tener una perspectiva diferente frente al victimario y pues frente al suceso, con el fin de tener como unos procesos psicológicos internos positivos y de superación. Ya en cuanto a la reconciliación, pues me voy a apoyar en esto 2005, en donde él define la reconciliación como un proceso interno tanto de las personas como de los grupos que logran generar un cambio entre la posición de la relación víctima-victimario, ¿sí?, superando el hecho y permitiendo de pronto una negociación y una conciliación, pues obviamente también para superar esos eventos. En atención a esta situación y pues obviamente a los estándares estadísticos que vemos que reflejan pues el suceso, encontramos unas categorías de análisis importantes que también reflejan la realidad de las comunidades, y es a nivel psicosocial cómo se encuentra reflejado el impacto de esta problemática a nivel económico, cultural y político. Ello nos da pues digamos un panorama no tan favorable y nos permite entender que son unos factores determinantes en el análisis para poder nosotros generar acciones positivas a nivel micro y macro social. En estas categorías de análisis no entra la parte familiar. Digamos que dentro de lo psicosocial
tomamos ese elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el elemento, por ejemplo, familiar, como se menciona, puede ser un factor protector, un factor de riesgo de acuerdo al elemento, digamos, como al apoyo o a la red en la cual se esté tejiendo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, el factor económico, si la persona en el lugar donde vivía tenía unas condiciones, el hecho de la movilidad o el desplazamiento forzoso que lo lleva a cambiarlas, el escenario no solamente económico sino familiar, si tuvo que dejar por ejemplo a sus hijos, a su esposo en ese contexto, si lo que perdió fue por ejemplo la cabeza de familia que era el que mantenía el hogar, todo, cómo cambia cada una de esas dinámicas en los contextos, pero sí señor, también está digamos interno o implícito dentro del elemento psicosocial. ¿Sí? En cuanto a los aspectos que nos pareció importantes trabajar y desde un poco la lectura que nos dio pues el docente también en este momento que nos arroja un poquito Lashley, es el riesgo entendido como peligro, ¿sí? Es también la vulnerabilidad como fragilidad y susceptibilidad, ¿cierto? La exclusión como la pérdida de la ciudadanía, de los derechos, de su capacidad como actor social, ¿cierto? Político y ciudadano, y de la marginación como aislamiento. En esos términos, digamos que entendemos que no podemos abordar solamente, digamos, las categorías de análisis anteriores desde una perspectiva, digamos, aislada, sino que tiene que estar entretejido con estos elementos para saber de pronto a nivel económico cómo se puede llegar a ver riesgo en una población, con qué niveles de vulnerabilidad se generan, ¿cierto? Si hay procesos de exclusión o no dentro de la situación, en qué momento de pronto la persona pierde su ejercicio, ¿cierto? Tanto en víctimas como en victimarios y la marginación a la cual pues también están sometidos en este proceso. Acá hacemos una relación precisamente de esas dos variables, ¿sí? Las categorías que encontramos más los ítems ubicados a nivel situacional que nos arrojan pues un panorama no muy favorable que refleja básicamente la desigualdad social, ¿sí? En la que digamos enmarca un poco el contexto del conflicto armado, la limitación que tienen las personas en cuanto a sus derechos, los niveles también un poco de reclutamiento, de uso del poder o del abuso más bien del poder, ¿cierto? De los intereses internos que se tienen al interior de estos grupos y también de otras instituciones que están inmersas en los procesos, también de los ejercicios de revictimización que aquí, digamos, desde el modelo que pretendemos ahora, digamos, relatar, indica un poco cambiar ese ejercicio de revictimización y decirle, no, usted como persona, como sujeto, tiene toda una potencialidad y como comunidad también hay unos factores que nos permiten que puedan salir avante ante las situaciones adversas. Listo. Y en ese modelo también ven las personas que han sido víctimas indirectas o terciarias. Sí, señora. Allí también se contempla, entre las víctimas están las víctimas directas y los victimarios indirectos, ¿sí? Que también obviamente se ven afectados por la situación. Bueno, teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿cuál es el modelo que se propone en este ejercicio? ¿Sí? El modelo que básicamente proponemos es un modelo de intervención resiliente, ¿sí? Ese modelo de intervención resiliente inicialmente se apoya en la Charlton P5, quien habla de una resiliencia estructural y de una resiliencia fenomenológica. En la resiliencia estructural habla un poco desde una perspectiva pues, estructuralista que atiende a lo que es el riesgo y la vulnerabilidad. Y desde la fenomenología aborda un poco lo que es la protección, la resiliencia y la experiencia de vulnerabilidad que cada persona vive porque es diferente cómo la vivencia un sujeto, cómo la vivencia otro, o el tipo también de acercamiento al acto violento, ¿sí? Al igual que la experiencia de resiliencia. Todas las personas no asumimos digamos, los recursos o las experiencias de la misma forma. Entonces, de acuerdo a esos planteamientos que hace el autor, también considero importante resaltar una investigación que hace Masten y Obradovic en el 2006 que habla sobre el engranaje relacional ecosistémico, es decir, él dice que no podemos seguir viendo la resiliencia solamente como la capacidad de superar las adversidades, ¿sí? Sino que es necesario buscar la red, o sea, tener en cuenta la red de tejidos en este proceso. No solo personal, sino tener en cuenta los entornos. Muy bien, y como nosotros estamos desde una psicología
psicología comunitaria, pues obviamente en nuestro foco no es aislar al sujeto, pero entenderlo dentro de un contexto, ¿cierto? Como es la comunidad. Y allí es donde encuentro pues el valor que nos da Masten y Obradovic, en donde contemplan el sujeto dentro de un sistema, es decir, él no está aislado, ¿sí? Entonces, cómo la familia o el sujeto acá entendido, cómo la familia influye dentro de las percepciones, ¿cierto? O las, digamos, reconstrucciones o construcciones que hace cada sujeto a partir de las situaciones o vivencias, cómo la comunidad y los pares pueden convertirse en un elemento principal y motor de perdón y reconciliación, o cómo pueden influenciar a que se mantenga una cultura de violencia, ¿sí? Y también cómo la cultura y la sociedad, incluyendo las instituciones, pueden influenciar y deben influenciar en este proceso, ¿sí? No podemos trabajar como islas, tenemos que articularnos, entretejernos, como lo dicen muy bien, hacer un engranaje relacional dentro de un proceso ecosistémico. Muy importante. Bueno, y finalmente, entonces acá ya encontrando qué es lo sistémico dentro del marco de la resiliencia, vamos a explicar cómo lo abordaríamos. Entonces el evento sería el perdón y la reconciliación como una respuesta positiva, pues obviamente al proceso del conflicto armado, ¿cierto? De allí tenemos que tener claridad frente a las demandas que existen, las problemáticas que de allí se desprenden, ¿cierto? Y los recursos con que cuenta la persona y la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decimos, tenemos que abordar el sujeto, pero el sujeto relacionado o, digamos, engranado con su red. Dentro de esas demandas, identificar cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestas la comunidad y los sujetos, ¿sí? Y cuáles serían los factores protectores con los que nosotros podemos abordar esos procesos resilientes y de potenciación. Este autor, Gómez E., en el 2010 plantea que hay un deterioro a largo plazo si solamente nos quedamos en ese ejercicio de victimización con los factores de riesgo, ¿cierto? Y que es llegar a un proceso de vulnerabilidad donde yo, pues obviamente me ha pasado tantas cosas que no tengo la capacidad y todo termina influyéndose para volverme mucho más vulnerable a los sucesos, ¿sí? Y ese proceso de vulnerabilidad, pues obviamente genera respuestas nocivas, que serían, digamos, los procesos de estancamiento, las disfuncionalidades sociales, interpersonales y demás, y pues ya las patologías que se puedan presentar, ¿sí? Por el contrario, ya si nos centramos en la parte de los recursos y los factores protectores, pues vamos a encontrar ya un proceso de resiliencia donde efectivamente podemos decir, bueno, ¿con qué elementos cuenta la persona, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene o qué recursos tiene la comunidad? De pronto, cuáles no están, pero que podemos potencializarlos para que se vuelvan, digamos, insumos importantes para que la persona supere los procesos desde una forma propositiva, es decir, que ellos asuman un rol protagónico en este ejercicio. No es que alguien o el profesional o el investigador venga a traer a la comunidad o al grupo de personas que están allí la respuesta, porque la respuesta está dentro de ellos mismos, ¿sí? Y cómo yo potencializo todo lo que tengo para analizar el suceso, entender que, bueno, sí, bien, sucedió, no lo vamos a olvidar, y la misma justicia, digamos, que está un poco trabajando con eso en cuanto al perdón, la reconciliación, la verdad, justicia y reparación, ¿sí? Sí. Y también dentro de ese, bueno, listo, ya sé qué pasó, qué ocurrió, cuál es el proceso que se vino a presentar, empezar a hacer un proceso de duelo, ¿sí? Y digamos, desprendernos un poco, porque también hay un apego, ¿sí? Y un apego, digamos, seguro sobre, no sé, familiar, sobre el territorio, sobre el suceso que haya presentado. ¿Cómo podemos nosotros empezar a superar esos apegos de forma racional, entendiendo, digamos, que es en pro del bienestar de la persona y pues obviamente del grupo, del colectivo? Esas respuestas, ¿qué hacen o qué permiten? Esas respuestas constructivas permiten que haya una potenciación, ¿sí? Que haya un empoderamiento, es decir, que la comunidad se articule, que todos los actores influyan, participen en el proceso y finalmente logremos pues una transformación social, que es lo que se busca en estos procesos de perdón y reconciliación desde el conflicto armado en Colombia. Bueno, pues Sandra, me parece muy bien el ejercicio que se realizó, donde me muestra o nos deja ver cada uno de esos entornos que van muy ligados con el sujeto, como nos decías, no se puede aislar, pero pues como eso es un proceso, ¿cierto? Me gustaría conocer desde la parte individual, que sería como el inicio, cómo a estas personas se les podría, digamos,
Bueno, Sandra, me gustaría conocer, partiendo que la resiliencia